Muy buenos días a todas las personas que a esta hora nos continúan acompañando en nuestro espacio Charlas con Actualícese. En esta ocasión, nuestro invitado es el doctor Leonardo Barón, quien estará con su conferencia Recomendaciones en la elaboración de las notas a los estados financieros en empresas de los grupos 2 y 3, en su segunda parte. Les recordamos que el doctor Barón es contador público, especialista en contabilidad financiera internacional, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa, magíster en contabilidad y auditoría de gestión. Ha sido también capacitador en temas de normas internacionales de información financiera, NIF para pymes, normas internacionales de auditoría, normas internacionales de contabilidad para el sector público y actualmente también se desempeña como consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Gracias al doctor Barón por acompañarnos en este espacio y le damos también el agradecimiento, como ya es habitual, a la compañía del doctor Zuluaga, CEO de Actualícese. Adelante, doctor Zuluaga. Bueno, gracias, doctor Leonardo, por su presencia. Recordemos que es el más representativo de los contadores en Colombia, porque es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría y es miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. El tema que está tratando, se lo confesé personalmente, me ha parecido muy interesante. El formato que utiliza y la forma como lo está explicando nos está llevando a entender la importancia de las notas como parte de las revelaciones a los estados financieros. Más aún ahora, cuando hay la crisis, por lo cual las notas o esas revelaciones adquieren mucho mayor importancia. Muchas gracias, doctor Leonardo, por su intervención y su apoyo a los contadores públicos a través de este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Actualícese, gracias al doctor Zuluaga, a Carlos, y pues si quieren seguimos con esta segunda parte que tenemos para el día de hoy. Entonces, habíamos quedado en la última vez que nos habíamos visto, habíamos hablado sobre pasivos. Yo no sé si en este momento están viendo mi diapositiva, Carlos, si tú me dices o si el doctor Zuluaga me confirma si la están observando. Sí, ya están saliendo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Primero recordando que las notas, recuerden que tienen que ver con el canal de comunicación de la empresa con los terceros, con los usuarios. Los usuarios, ellos no tienen información de la empresa más allá de la que nosotros le dejamos ver a través de las notas a los estados financieros. En ese orden de ideas vamos a tocar un tema que en este caso que tiene que ver con pasivos, con ingresos y con gastos, y vamos a empezar con los pasivos con entidades financieras. Dentro de los pasivos con entidades financieras tenemos, por ejemplo, aquí en el ejemplo, tenemos 3 puntos donde decimos que tenemos un crédito con un banco tal, con otro banco y con 3 entidades financieras. Aquí algunas personas dicen, no le coloco el nombre. A veces pienso que sí es importante colocar el nombre de las entidades con quien tenemos el endeudamiento. Ya ahí es más como por, bueno, uno podría también suprimirlo o no suprimirlo dependiendo del número de préstamos que tenga, pero un poco es como para dar a conocer, no tanto la entidad financiera, porque si tengo varios créditos los puedo unificar, sino para observar cuáles son la forma como yo me financio. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo que con el banco X tengo un sobregiro bancario, que con otro banco tengo un Credit Express, y que con el otro banco puedo tener un crédito hipotecario, un crédito de consumo o lo que sea. Coloco también en el cuadro la tasa. No tiene que ser la tasa exacta, pueden ser tasas promedios. Por ejemplo, si yo tengo 10 créditos Credit Express con diferentes bancos, pues coloco entidades financieras, coloco que son Credit Express y coloco tasas, por ejemplo, que pueden ser del 9.5 al 12% efectivo anual. Puedo colocarlo de esa manera o puedo incluso colocar IPC más 3 puntos o IBR más 2 puntos o VR más tantos puntos, dependiendo de las condiciones del crédito. Importante y me parece adecuado, recomendamos colocar cuando inició el crédito, cuando termina. Obviamente es más fácil cuando es un crédito, es diferente cuando son varios créditos. Entonces, cuando inicia, cuando termina,
y por cada rubro, cuál es la parte de corto plazo y cuál es la parte de largo plazo. Aquí detallé mucho porque solo son 3 rubros. Si son muchos rubros, pues ya sabemos que no es necesario colocar crédito por crédito ni banco por banco. Adicionalmente, hacemos una anotación aquí, tiene que ver con que los sobregiros y préstamos bancarios, en este caso vamos a decir que se encuentran respaldados con una hipoteca. Estamos diciendo algo hipotético, ¿no? Es decir, algo que para el ejemplo solamente aplica, pero estamos diciendo que respalda ese préstamo. Si ese préstamo está respaldado con una hipoteca, si ese préstamo está respaldado con una garantía de los accionistas, si está respaldado por activos que no son de la compañía, sino de uno de nuestros socios o de una compañía vinculada. Adicionalmente estamos colocando cuál es la tasa, pero pues claro, si ya lo colocamos en el cuadro, no lo vamos a colocar abajo. No quiere decir que esa es la única forma de presentar, son formas de presentar y dentro de ella pues estamos dando alternativas. O lo colocamos en el cuadro o como en este caso la colocamos en el texto, como lo queramos hacer. Pasando el tema de pasivos con entidades financieras, vamos a llegar al tema de cuentas por pagar. Mire que en cuentas por pagar, aquí no es necesario también tanto súper detalle. Estamos hablando de un detalle muy simple, donde estamos diciendo cuánto a proveedores, cuánto a impuestos sobre las ventas por pagar, cuánto a retenciones por pagar, cuánto por seguridad social por pagar, cuánto por impuesto de industria y comercio, cuánto por beneficio a corto plazo de los empleados, cuánto en cuentas por pagar estimados si es que las hay. Mire que es un resumen corto, quiere decir que en el estado de situación financiera solo vamos a tener cuentas por pagar y vamos a detallar aquí en la nota todo este rubro. Yo prefiero a veces que la carátula, el cuerpo de los estados financieros no sea tan largo y que en las notas se detalle. Por ejemplo, Leonardo, no el consejo, Leonardo recomienda que cuando se presente el estado de situación financiera, ojalá se presente en una sola hoja, que el estado de resultados se presente en una sola hoja, que el estado de flujos de efectivo en una sola hoja. Claro, cuando uno a veces ve estados financieros de bancos, ellos se van a 2 hojas, pero es que son bancos, son entidades demasiado gigantes. Yo recomiendo que se presenten en una sola hoja. También he visto estados financieros de multinacionales en una sola hoja y para eso están las notas a los estados financieros. Yo, Leonardo, recomiendo, digo yo porque pues soy yo quien recomiendo, no puedo decir que es una norma ni que es el consejo técnico quien recomienda, sino yo. Yo recomiendo que cada rubro que aparece en la carátula de los estados financieros, es decir, en el estado de situación financieras y en el estado de resultados, tenga una nota correspondiente. ¿Por qué? Porque si es importante colocarlo en la carátula, en el estado de situación financiera, seguramente es importante colocar una nota. Si vemos que esto no es importante, pues entonces unámoslo a otro rubro, pero la idea es que solo aparezcan rubros que sean relevantes en los estados financieros. Este es un ejemplo de cuentas por pagar y aquí dentro de los temas que resaltamos, no obligatoriamente, pero lo resaltamos, es que algunas personas tienen por costumbre detallar las cuentas por pagar en moneda extranjera y en moneda local. Eso lo pueden hacer a través de una notica abajo o algunas personas también tienden a colocar si las cuentas por pagar están vencidas o no están vencidas. Por lo menos aquí estamos haciendo una anotación que dice a la fecha de corte de los estados financieros no existen valores significativos vencidos pendientes de pago por parte de la compañía. Es decir, aquí estamos colocando una afirmación. Estamos diciendo no hay valores importantes vencidos o en caso contrario tendremos que decir que sí hay valores vencidos. Para las empresas que estén en acuerdo de reestructuración, se recomienda que separen las cuentas por pagar que están en el acuerdo de reestructuración o reorganización con las demás cuentas por pagar. Esto debido al vencimiento. No es el mismo vencimiento las cuentas por pagar que son el día a día con aquellas cuentas por pagar que están a un plazo bastante largo. Pasemos al tema de las provisiones. Mire que vimos ya los préstamos con entidades financieras, vimos las cuentas por pagar, ahora miramos las provisiones. Cuando alguien tenga un comentario lo puede hacer sin ningún problema, puedes escribirnos y miramos a ver cómo lo podemos resolver. En las provisiones se recomienda separar
cuáles provisiones hay por garantías, cuáles provisiones hay por reestructuraciones, cuáles provisiones hay por procesos legales, por reembolsos, por contratos onerosos, por rehabilitación y costos de desmantelamiento, por planes de beneficios definidos y el total de las provisiones. Pero adicionalmente se recomienda, bueno, la norma lo pide también, que yo haga una conciliación de las provisiones, es decir, ¿cuál era el saldo inicial de cada una de las provisiones por garantías? ¿Cuál es el saldo inicial de las provisiones por contratos onerosos? Luego, ¿cuál es la medición de esas nuevas provisiones? ¿Cuál es la actualización financiera? Porque acuérdense que muchas provisiones se traen a valor presente. Entonces, ¿cuál es el ajuste por la actualización financiera? ¿Cuál es el pago de las provisiones que se han hecho? ¿Y cuáles son los importes no utilizados que se reversaron? Para llegar así al saldo final. Recuerden que hace 8 días habíamos hablado que a las NIF les gustan mucho las conciliaciones, ¿no? Parto del saldo inicial, digo qué fue lo que pasó y llego al saldo final. Es importante que esto lo tengamos presente al momento de hacer estados financieros, debido a que se considera que es útil realizar dichas conciliaciones. Adicionalmente, podemos hacer anotaciones como las siguientes. Los litigios corresponden a demandas interpuestas contra la compañía por parte de ex empleados, y podemos, si quiere, decir algo más. Eso es solamente un resumen. O, por ejemplo, los gastos de provisión se reconocen y se presentan en el estado de resultados en la cuenta de gastos de administración. También se acostumbra decir si los administradores, después del correspondiente asesoramiento legal, no esperan que el resultado de estos litigios suponga pérdidas significativas superiores a los importes provisionados a diciembre 31 del 2019. Mire que son declaraciones que hago, ¿no? Una declaración es, la administración considera que eso está bien, considera que esos son los valores adecuados que se debían haber provisionado. Muy bien, sigamos entonces. En contratos de arrendamiento, es importante, cuando tengamos contratos de arrendamiento, especificar en la nota qué elementos de propiedad, planta y equipo, qué elementos de propiedad de inversión, qué elementos de intangibles los hemos adquirido a través de contratos de arrendamiento. Y seguramente, a pesar de que se clasifican como propiedad, planta y equipo, a pesar de que se clasifican como propiedad de inversión, a pesar de que se clasifican como intangibles, digamos, vamos a anotar o vamos a decir en la nota cuál es el valor de estos activos que tenemos reconocidos en dichos rubros. También lo podemos colocar de manera manual, como está abajo. La entidad mantiene una máquina especializada con una vida útil estimada de 5 años en un contrato o adquirida en un contrato de arrendamiento financiero a tanto plazo. Podemos colocar también el valor o hacemos el cuadro, como queremos. A veces podemos hacer el cuadro, a veces la anotación textual. Lo que sí es importante en la nota de contratos de arrendamiento es que coloquemos cuáles son los pagos mínimos garantizados, cuáles son los pagos mínimos que ya tenemos acordados. Eso lo vamos a hacer para arrendamientos financieros y arrendamientos operativos. ¿Cuáles son los pagos mínimos relacionados con hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años? Recuerden que las entidades del grupo 2 todavía se conserva para el arrendatario y para el arrendador la clasificación de los contratos de arrendamiento entre financiero y operativo. Recuerden que el arriendo financiero registro el activo, registro el pasivo; en el arrendamiento operativo registro el gasto. Esta notica la vamos a hacer separadamente para ambos. Si tenemos contratos de arrendamiento financiero, vamos a colocar los compromisos adquiridos con contratos de arrendamiento financiero. Es decir, qué valor tenemos que pagar en el próximo año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Y para los arrendamientos operativos también vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar cuál es nuestro compromiso a pagar por el próximo año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Esa es una nota que no se hacía mucho bajo 2649, pero bajo las normas de información financiera es necesario hacerlas. Claro, algunos dirán, ¿no es muy tarde para hablar de notas a los estados financieros? La respuesta es no, nunca es tarde, porque si yo no ya cerré, ya presenté los estados financieros del 2019, muy bien puedo hacerlo pensando en los estados financieros del 2020.
Hablemos de los ingresos de actividades ordinarias. En los ingresos de actividades ordinarias, realmente lo que la norma, la sección 23 y las normas de revelación me obligan a hacer es presentar cuánto es el valor por venta de bienes, cuánto es el valor por servicios, cuánto es el valor por intereses, por explotación de intangibles, por dividendos, por comisiones o por subvenciones del gobierno que hemos presentado dentro del rubro de ingresos de actividades ordinarias. Si los hemos presentado en otros rubros, pues los colocaremos en el otro rubro. Algunas personas le dicen a uno, ¿cuál es la diferencia entre los ingresos de actividades ordinarias y los otros ingresos? Este es un tema de juicio profesional, no es un tema tan sencillo. Obviamente la entidad tendrá que determinar cuándo es un arriendo es un ingreso a actividades ordinarias. En este caso, puede suceder que los dividendos pueden ser un ingreso a actividades ordinarias, pero también pueden ser otros ingresos. Lo que les digo, eso depende de la entidad. La idea es que lo clasifiquemos conociendo cada una de las empresas y que obviamente lo revelemos en los estados financieros. Podemos hacer revelaciones adicionales como las siguientes. Del total de las ventas, la entidad vendió el 45% a sus 3 principales clientes. O, por ejemplo, el 70% de las ventas corresponden a entidades del gobierno, corresponden a facturaciones a entidades del gobierno a través de procesos licitatorios. Mire cómo le estamos dando a la gente, sin chismosear tanto, le estamos dando 2 noticias relevantes. La primera noticia relevante que le estamos dando es que la entidad tiene un riesgo y una ventaja. ¿En qué consiste el riesgo y la ventaja? En que tiene 3 clientes importantes a los cuales les factura el 45%. Eso es una ventaja porque de alguna manera, se sustenta en 3 clientes importantes y ahí tiene sus ingresos, pero también es un riesgo porque en el momento que pierda uno de aquellos clientes importantes, pues va a tener un impacto muy fuerte en los ingresos. Sutilmente lo estamos diciendo y estamos presentando información relevante. También estamos presentando información relevante cuando decimos, en el siguiente caso, que el 70% de las ventas corresponden a entidades del gobierno a través de procesos licitatorios. ¿Qué estamos diciendo ahí? No estamos diciendo nada diferente a que la entidad depende de las licitaciones. Y ustedes saben que hay licitaciones que no son constantes, hay licitaciones que son de corto plazo, hay licitaciones que son de muy mediano plazo, y eso es necesario que la gente los conozca. ¿Cómo están compuestos mis ingresos? Una cosa es aquella entidad que le venda a muchos clientes, otra aquella entidad que concentre sus ventas en unos clientes. Si ustedes lo observan, no recomiendo colocar nombres de clientes. ¿Por qué no recomiendo colocar nombres de clientes? Porque eso ya puede entrar dentro del campo de revelar lo que no debo revelar, que la vez pasada lo llamábamos chisme, ¿no? Obviamente, pues con respeto. Entonces, es importante que sutilmente digamos simplemente que tenemos las ventas concentradas en algunos clientes, si es necesario, o que simplemente le vendemos a entidades del gobierno sin detallar más. Adicionalmente, podemos tener también ingresos o podemos tener dinero que hemos recibido de los clientes, los cuales no hemos reconocido como ingresos. Eso no pasa en todas las compañías, puede pasar en entidades que vendan a través de abonos, es decir, recibo el dinero primero y una vez esté el dinero, entrego la mercancía. O puede suceder con entidades que vendan servicios, los cuales entregan la factura, pero no han prestado el servicio. En esos casos, tendré que colocar en una nota lo que ustedes observan ahí que dice, cuando una transacción no cumple los requisitos para reconocerse como un ingreso, la entidad reconocerá ese rubro como un pasivo. Era lo que antes llamábamos como pasivos diferidos, otros lo llaman ingresos recibidos por anticipado y otros le llaman anticipos recibidos de clientes. Llámelo como lo llame, eso es un tema léxico, digamos que los tres casos corresponden a pasivos. He recibido un dinero del cual no he prestado el servicio o no he entregado el bien. Muy bien, perfecto. Ahora pasemos a otro rubro porque ya nos estamos moviendo, ya nos salimos de los pasivos, pasamos a los ingresos. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de pronto por parte de las personas con lo que hemos visto de pasivo e ingresos.
Doctor Barón, por ahora en el grupo de Facebook no he visto preguntas. Estaré atento, cualquier cosa lo interrumpo y le formulo la pregunta, ¿le parece? No, muchas gracias. Sí, cuando haya una pregunta la hacemos. Digamos que no hay nada más rico que uno le pregunten, ¿no? Es lo más agradable que hay. Cuando uno está dictando una conferencia, ojalá no se la dejaran dictar y lo llenaran de preguntas. A mí me parece esas las conferencias más geniales. Así como, por eso me envidia cuando me dijeron de la conferencia anterior con 300 preguntas. Eso es muy agradable para la gente y para el expositor. Perfecto. Hablemos ahorita de gastos administrativos. ¿Qué pasa con los gastos administrativos? Entonces, en los gastos administrativos los vamos a concentrar de la siguiente manera. Aquí vamos a dar algunas recomendaciones, porque todavía seguimos con ese viejo cascarón de la norma anterior. Por ejemplo, se recomienda colocar en un solo rubro los gastos personales. No es necesario detallar cuánto es sueldo, horas extras, prima, vacaciones. Un solo rubro que se llame gastos de personal, por ejemplo. Ahí incluiría todos esos gastos específicos. Otro rubro, algunas personas unen en uno solo los gastos de personal, otros separan los gastos de personal con las prestaciones sociales y seguridad social. Ese es un tema que tanto uno como el otro son buenas prácticas, como ustedes lo quieran hacer, está bien. En el tema, luego seguimos, y en el tema de honorarios, la gente también tiende a separar los honorarios en dos. Una cosa son los honorarios de la junta directiva y otra cosa son los demás honorarios. ¿Por qué? Porque en algunas entidades los honorarios de la junta directiva son cuantiosos, entonces se recomienda desde el rubro de gastos separarlos. Separar ese rubro de honorarios con el rubro de honorarios de junta directiva con los demás, por ejemplo. Otros, por ejemplo, se dedican a temas de capacitación o a temas de prestar servicios y entonces pagan honorarios a sus asesores comerciales o a sus profesores. Cuando eso sucede, es bastante recomendable separar esos honorarios de los demás honorarios. Es decir, una cosa es una entidad que presta servicios de educación, donde paga honorarios, y otra cosa es una entidad que le paga honorarios a sus asesores, a su abogado. Entonces, tal vez, si eso es material, es importante separar los honorarios en uno y en otro. ¿Cuándo uno sabe que debe hacer una separación? Uno sabe que debe hacer una separación básicamente cuando, digamos, el rubro es muy grande, y ese rubro es necesario separarlo para que quede claro, en este caso, a los usuarios de los estados financieros, a qué se refiere el gasto. Del mismo modo, cuando llegamos a los impuestos, es posible que podamos separar los impuestos. Cuando el impuesto de industria y comercio es muy alto, pues entonces vamos a separar el impuesto de industria y comercio. Cuando el GMF es muy alto, también vamos a separarlo. Cuando impuestos como el impuesto al patrimonio son muy altos, los vamos a separar, aunque pues estoy hablando de personas naturales. Si no son altos, los podemos agrupar en uno solo que se llame otros impuestos, ¿de acuerdo? Incluso si vemos que solo es alto el predial, por ejemplo, entonces le colocamos predial y abajo otros impuestos. Lo mismo para arrendamientos, pues separamos los arrendamientos. Si vemos que algo es importante, se separa, si no, no. Contribuciones y afiliaciones, esto es algo que venía desde el decreto 2649. En algunas entidades esto no es importante, se puede unir con otros. Mire que casi que una vez me decía alguien que me enseñó a hacer estados financieros, me decía, cuide que la cifra otros no supere el 5% del total de los gastos de administración del rubro. Y yo le decía, ¿y por qué el 5%? Me decía, eso no está escrito, es simplemente un ítem que tomamos como consideración para decir que toda cosa que pase más del 5% es necesario detallarlo. De tal manera que otros se recomienda, pero no se obliga, que sea un ítem superior al 5% del total de los gastos administrativos. Lo mismo pasaría para mantenimientos, adecuaciones, gastos de viaje, depreciaciones. Si los gastos de viaje son muy poquito, pues colóquelo en otros, ¿de acuerdo? O en diversos, como está ahí. Si los gastos legales son muy poquito, colóquelo en diversos. Entonces, lo que queremos es que no sigamos una clasificación por hacerla, sino que miremos cuáles son los gastos claves de la compañía, cuáles son los gastos importantes, y de esa forma hacemos la nota a los estados financieros, ¿de acuerdo? No de manera mecánica, no de manera en la cual, es que toda la cuenta 5110 va ahí, no, vamos a analizar qué se separa, qué no se separa. Por eso es importante los estados financieros personalizarlos,
¿Por qué? Porque es el toque que le da el pintor. En este caso, el pintor es el contador. Es el toque que le da el contador al estado financiero. Ese estado financiero que sale del sistema y como está, lo firman, es feo, no es bonito, no se ve agradable. Hay que ponerle un toque humano, hay que ponerle un toque de relevancia, hay que ponerle un toque de sutileza, donde se vea el valor agregado que le da el preparador de los estados financieros. Pero para darle ese valor agregado es necesario conocer la empresa y conocer algunas claves relacionadas con la información financiera. Claro, esto no es fácil, quita tiempo, pero ¿qué le hacemos? Esta es nuestra labor y nuestra labor debe hacerse de esa manera. Muy bien. Ahora, Doctor Barón, sí, señor, claro que sí. veo por aquí por Facebook algunas preguntas. María Elena Farfán le pregunta, ¿se deben hacer notas a todos los rubros o partidas de los estados financieros, así no sean relevantes? Pero, ok, buena pregunta. Voy a poner un ejemplo, voy a contestarle con un ejemplo. Una vez hice un estado de resultados hace mucho tiempo y coloqué lo siguiente, venta por ingresos por venta de servicios, 14.000 millones de pesos. Luego coloqué ingresos por arrendamientos en el estado de resultados, 14 millones. Luego coloqué ingresos por intereses, 7 millones. Entonces la persona me dijo, ¿por qué no agrupa los ingresos por arrendamientos con los ingresos por intereses y le llama siquiera otros ingresos o llámele si quiere arriendos e intereses? Yo le dije, ¿por qué? Entonces me decía, porque cada rubro hay que hacerle una nota y no tiene sentido que usted utilice rubros muy pequeños frente a cifras grandes. Cuando hacemos el estado de resultados tenemos cifras fuertes, grandes, entonces busquemos cómo clasificarlos de una forma adecuada y podemos usar el rubro otros y luego en la nota sí detallamos esos otros que lo componen. Entonces un poco era para decirle a la persona que nos preguntó, pues si tú tienes partidas que no son relevantes, pues la idea es pues no las presentes en el estado de resultados. Agrúpala con otra en el estado de resultados y la puedes presentar como otros o como diversos o con el nombre genérico de las dos cosas. Por ejemplo, ingresos financieros y otros ingresos. He visto mucho en estado de resultados que se llaman así, ingresos financieros y otros ingresos, y luego en la nota detallan qué es cada uno de ellos. Bueno, eso yo lo recomiendo. Perfecto, Carlos. Y la otra pregunta que nos formula Sandra González Martínez dice, bajo la NIF 16 de arrendamientos, si se realizan mejoras al inmueble arrendado, ¿cómo se reconoce? Bueno, es una pregunta en el grupo 1. Realmente la NIF 16 habla ese tema y dice que todas las mejoras que se hacen a ese activo se tratan de la siguiente manera. Uno, o como mayor valor del derecho de uso, si es que lo puedes hacer de esa forma, o dos, lo puedes separar como un componente separado de propiedad, planta y equipo, que se conoce como mejoras en propiedades ajenas, puede ser, o simplemente como un componente separado, y ese componente separado lo amortizas por su vida útil, que puede ser por la misma del contrato o puede ser por un valor menor. Entonces, sí, eso es un activo de la entidad. Todas las mejoras que realices en propiedades ajenas, sea que sean inmuebles o sea que sean parte de las maquinarias o del mobiliario de la entidad. Muy bien, Carlos. Perfecto. Entonces, aquí hay una pregunta que no me la han hecho, pero siempre me la hacen en los seminarios y me dicen, ¿por qué yo nunca utilizo la expresión gastos de ventas? Entonces, yo les quiero decir a ustedes que la NIF no obliga, bueno, lo dije 3 veces, a que yo separe los gastos de administración de los gastos de ventas. ¿Por qué quiero hacer anotación en esto? Porque nosotros venimos desde el decreto 2650, y el decreto 2650 tenía la cuenta 51 y tenía la cuenta 52. Si usted considera que es relevante, importante, separar los gastos de administración de los gastos de venta, hágalos. Si usted considera que eso es importante solo para el gerente, pues hágalo para el gerente, pero no lo haga en los estados financieros. A veces colocar rubros como gastos de administración y gastos de ventas terminan siendo cosas que no resultan muy adecuadas. Voy a usar ejemplos de mi vida, y es que yo a veces hacía estado de resultados y colocaba gastos de administración 100 pesos, año anterior 150.
Gastos de ventas, 120, año anterior, 180. Y a veces la gente me decía, ¿por qué variaron los gastos de administración? ¿Por qué subieron los gastos de administración, por ejemplo? ¿Y por qué bajaron los gastos de ventas? Y la única explicación era, no, es que el arriendo ahora lo estamos mandando a gastos de administración y no gastos de ventas. Entonces, a veces uno termina dando unas razones que realmente lo mejor es decir, pues yo uno más bien los gastos de administración con los gastos de ventas, porque en mi empresa no es tan claro, en las pymes a veces no es tan clara la diferenciación entre las dos. A veces el área de venta y el área de administración comparten todo. Entonces, ¿usted cómo separa el agua? ¿Cómo hace para saber si el agua qué es de administración y qué es de ventas? ¿Cómo hace para saber si el sueldo del gerente que le toca administrar y le toca vender, qué es de un lado y qué es del otro? Entonces comienza a hacer prorrateos y esos prorrateos a veces no salen muy bien, no son muy bien técnicamente establecidos y pues uno dice en ese caso lo mejor es presentar un solo rubro que se llame gastos o de administración o como algunos lo llaman, gastos de la operación. Incluyen toda la parte administrativa, incluye todas las partes de ventas. Recuerden, la NIF no obliga a separar los gastos de administración de los gastos de ventas. La Superintendencia de Sociedades tampoco. La Superintendencia de Sociedades, en su informe de XBRL, ella separa la administración de las ventas, pues es si la gente sigue esa norma. Pero si la gente no lo separa, pues no pasa nada, no hay ningún problema con ello. Metámonos a un rubro ahora que se llama el del impuesto sobre la renta. Entonces, si ve, no hablé de gastos de ventas porque yo consideré o considero que no es relevante muchas veces hacerlo. De hecho, muchas veces las multinacionales, que son entidades gigantes, no lo hacen. Yo veo muchos estados financieros de empresas gigantes y no separan los gastos de administración de los gastos de ventas. Pero internamente manejan centros de costo y en esos centros de costo, de alguna manera sí tienen una separación entre qué es un gasto de administración y qué es un gasto de venta, pero a nivel de centro de costo y de información solamente para la parte administrativa. Recuerden que una cosa es la información administrativa y otra cosa es la información financiera de propósito general. Yo puedo tener muchos centros de costo detallando la información porque para el gerente esa información es útil. Un gerente le puede ser útil que yo les separe todos los gastos por centros de costo de tal manera que pueda él tomar decisiones, pero no para los usuarios terceros, no les interesa tener tanta información sobre los centros de costo de la entidad. Muy bien, hablemos aquí del impuesto sobre la renta, que es una nota a los estados financieros. Todos tenemos que tener una nota que se llama impuesto de renta. En esta nota nosotros vamos a colocar, por ejemplo, si es igual, miren cómo está redactada la nota. El gasto por impuesto de renta de los años 2019 y 2018 difiere del importe que resultaría de aplicar la tasa impositiva del 33% a la ganancia antes de impuestos, porque según la legislación fiscal colombiana, los gastos por GMF, sanciones e intereses moratorios no son deducibles fiscalmente en su totalidad. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo acá, ¿por qué si tu utilidad es de 100 pesos, por qué al multiplicar 100 pesos por la tarifa, digamos que es del 33%, por qué tu gasto por impuesto de renta no te da 330? Pues aquí estamos diciendo cuáles son nuestras principales diferencias. Yo coloqué unas diferencias normales, pueden haber más diferencias, pueden haber diferencias como por ejemplo, la depreciación fiscal y contable no es la misma, aunque eso algunas veces se corrige a través del impuesto diferido, pero podemos colocar cuáles son esas diferencias que tenemos, en este caso, en la presentación en la presentación del gasto por impuesto de renta. Aquí también, en la nota de los estados financieros, vamos a colocar algo que es importante, y es que vamos a hablar de la firmeza de las declaraciones. Entonces, vamos a colocar una frase genérica que dice, la firmeza de las declaraciones del impuesto sobre la renta se da para contribuyentes en el término de 3 años en forma general. Durante ese lapso, pueden ser revisadas por las autoridades tributarias. Sin embargo, si esto llegara a pasar, la gerencia no considera que hayan variaciones importantes. Bueno, esto sirve para los que tienen el tema de la firmeza a 3 años. Recuerden que hay otras firmezas adicionales. Si usted tiene pérdidas fiscales, pues no puede decir que el término de firmeza son 3 años. Si usted es una entidad que está presentando saldos a favor, no puede adecuar
a sus necesidades, a su realidad. Explíquele al lector si las declaraciones tributarias pueden ser abiertas por la autoridad tributaria, si las declaraciones tributarias pueden ser objetadas por la autoridad tributaria, qué plazo tiene para ello, porque esto puede ser relevante para el lector de los estados financieros. Adicionalmente, estamos diciendo también cuál es la tarifa que estamos usando. Aquí estoy colocando como ejemplo la tarifa del 33%, pero hay entidades que tienen tarifas diferentes. Una cooperativa va a tener una tarifa diferente, donde va a decir el 20% sobre tal cosa. Otros van a decir que la tarifa es del 15% o del 20%, no sé, del 7%. Ahí habrá que mirar cuál es la tarifa que le corresponda, en este caso, por impuesto de renta a la entidad. Adicionalmente, tengo que decir cuál es el valor del activo o cuál es el valor del pasivo que tengo por impuesto sobre la renta. Aquí viene una recomendación para las personas. Normalmente en Colombia teníamos la cuenta 1355, que era la del decreto 2650, y una cuenta 2404, creo que era la del pasivo por impuesto de renta. Algunas personas presentaban en los estados financieros que les habían hecho retenciones por 100 millones y las presentaban como activo, y otras personas en el pasivo presentaban el valor a pagar de 150 millones. Entonces presentaban 100 millones como activo y 150 millones como pasivo. Yo, digamos, cuando fui educado en hacer estados financieros, siempre me dijeron que eso había que compensarlo. Con la NIC 12, con la sección 29 de NIC para pymes, queda más claro que se debe compensar. Por lo tanto, yo no puedo decir o no debo decir que tengo retenciones que me hicieron por 100 millones como activo y un pasivo por 150. Yo tengo que decir que tengo un pasivo por impuesto de renta de 50 millones de pesos. O, en forma contraria, si tengo retenciones que me hicieron por 100 millones, pero un valor de impuesto a cargo por 80 millones, entonces no diré que tengo un pasivo por 80, sino diré que tengo un saldo a favor de impuesto de renta por 20 millones de pesos. Es decir, el impuesto sobre la renta lo vamos a compensar y vamos a explicar y vamos a decir que lo hicimos y que compensamos el impuesto a cargo con las retenciones que me practicaron o con los saldos a favor de periodos anteriores. Adicionalmente, para el año 2019 es recomendable colocar una nota donde se explica que el 27 de diciembre del año 2019 fue sancionada una nueva reforma tributaria, que es la Ley 2010 del 2009, y vamos a colocar algunos aspectos que le apliquen a la empresa, ¿no? No vamos a colocar lo que no le aplique. Entonces, si es una cooperativa, pues no le vamos a decir que se redujo el impuesto de renta del 32 al 31, o del 33 al 32, es decir, no le vamos a decir esas cosas porque pues, no son importantes porque la cooperativa tiene reglas diferentes. Por lo menos estamos colocando que se permite tomar el 50% como descuento tributario del impuesto de industria y comercio. Por ejemplo, estamos colocando que se reduce la tarifa de renta presuntiva del 3.5 al 1.5, pero si usted es una empresa de servicios públicos domiciliarios, ¿para qué coloca la reducción de la renta presuntiva si usted no tiene renta presuntiva, por ejemplo? Entonces, esto hay que personalizarlo para cada entidad. ¿Sí? Hay una normalización de activos, se establecen normas sobre facturación electrónica, no sé. Coloquemos lo que de la reforma tributaria que le aplique la entidad para que el lector sepa que hubo un cambio y para que sepa cuáles son los aspectos que le pueden impactar a la entidad. Perfecto. Luego seguimos con las notas relacionadas con impuestos que pueden tener lo siguiente. Por ejemplo, el impuesto de renta. ¿Qué conforma el gasto por impuesto de renta? Aquí vamos a decir que el gasto por impuesto de renta lo conforman 3 rubros, mínimo 3 rubros. El primer rubro se llama el impuesto de renta del periodo, que es la causación del impuesto de renta que usted hace en el año 2019, por ejemplo. El segundo tiene que ver con el ajuste de periodos anteriores, es decir, ¿qué del puchito que usted causó en el 2018, qué no le cuadró y le tocó ajustar 3.800.000 pesos, 500.000 pesos? Eso se presenta como un ajuste de periodos anteriores. Si es un rubro grande, pues eso puede generar un error contable. Por ahora, digamos que esas variaciones o esos ajustes de periodos anteriores se colocan en la nota de gastos, pero pues debe ser un rubro no significativo. Y por último tenemos el tema del impuesto diferido por renta, es decir, la variación del impuesto diferido,
la cual pues también va a ser parte del gasto por impuesto de renta, el cual puede ser crédito, en este caso no sería gasto, o puede ser un débito. Sea que le dé crédito o sea que le dé débito, se presenta en la misma parte en el estado de resultados. Es decir, después de la utilidad antes de impuestos, por decirlo así. Después de la utilidad antes de impuestos sigue el efecto tributario. ¿Ese efecto tributario va a ser positivo o va a ser negativo? Recuerden que yo puedo tener un gasto crédito por impuesto de renta, que es cuando tengo pérdidas fiscales o cuando tengo diferencias temporarias deducibles importantes, las cuales hacen que se voltee el rubro del gasto y se presente como un gasto crédito. Aunque la norma lo llama ingreso, yo lo quiero llamar mejor gasto crédito. Adicionalmente de esta nota que vemos acá, donde me sale el resultado por impuesto a las ganancias, también hay una nota que hay que hacer y es cómo determinar el impuesto de renta. Es decir, arranqué la utilidad del periodo, la utilidad contable del periodo, le sumo los gastos no deducibles, le resto o le sumo otras partidas que afectan la renta, ahí me da la renta líquida, luego la comparo con la presuntiva, me da la renta líquida gravable, luego le quito las rentas exentas, eso me da, digamos, ya ahí puedo determinar mi gasto por impuesto de renta, luego le quito el descuento tributario si lo hay y me da el pasivo o el activo por impuesto de renta. Digamos que eso es una conciliación para decir cómo parto desde la utilidad del ejercicio, cómo llego hasta la liquidación del impuesto. Y básicamente aquí no va a ser tan detallado, simplemente voy a colocar los rubros más importantes con el objetivo de establecer cuál es mi depuración para llegar a la utilidad, a la utilidad fiscal y para llegar a la causación del impuesto de renta del periodo. Tenemos también otra nota que hay que hacer, que en este caso yo la voy a denominar impuesto diferido. En esa nota vamos a explicar cuáles son nuestras principales diferencias temporarias deducibles que tenemos y cuáles son nuestras principales diferencias temporarias imponibles que tenemos. Recuerden que los impuestos diferidos se generan a través de las diferencias temporarias. Esas diferencias temporarias se contabilizan y afectan los estados financieros. Aquí voy a colocar simplemente cuáles son esas diferencias temporarias más importantes, las voy a relacionar simplemente para colocarlas y voy a decir si he realizado ajustes a esos impuestos diferidos, en este caso al considerar que se van a recuperar o no. Por ejemplo, yo puedo tener un activo por impuesto diferido por pérdidas fiscales, pero puedo decir que me tocó hacer un ajuste a ese impuesto diferido porque consideré que no tenía cómo demostrar que lo podía recuperar en periodos futuros. Bueno, eso depende de cada entidad. Un ejemplo de esa nota es esta que tenemos acá, donde yo arranco diciendo, por ejemplo, a diciembre 31 la compañía reconoció el impuesto diferido originado en las siguientes partidas temporarias. Por el año gravable 2019, la tarifa aplicable al impuesto diferido fue del 32%, por el periodo de 2018 fue del 33%. Eso depende, vamos a colocar la tarifa general. Y aquí vamos a colocar cuál es el efecto del impuesto diferido sobre la propiedad, planta y equipo, sobre la propiedad de inversión, sobre los activos biológicos, sobre cada uno de los rubros, sobre las pérdidas fiscales, sobre los excesos de renta presuntiva, de tal manera que vamos a liquidar cuál es el impuesto diferido. O sea, aquí no colocamos las diferencias temporarias, sino que colocamos las diferencias temporarias por la tarifa. La colocamos en este rubro y en ese rubro nos da el total del impuesto diferido, de tal manera que si le restamos el saldo inicial, nos da el gasto o el resultado por la variación del impuesto diferido del periodo que estaba en el resultado del impuesto de renta, ¿se acuerdan? Recuerden que el resultado por impuesto de renta son tres cosas, ¿no? El impuesto de renta del periodo, el ajuste de periodos anteriores y la variación del impuesto diferido. Si usted observa, en la nota anterior vimos de dónde sale la renta ordinaria o el gasto por impuesto de renta ordinario. Y luego vamos a colocar de dónde sale el gasto por impuesto de renta, en este caso por la variación del impuesto diferido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si tenemos pérdidas fiscales que no hemos podido recuperar, que no reconocimos como impuestos diferidos, pues voy a colocar una notica que se llame pérdidas fiscales no reconocidas como diferencias temporarias o excesos de renta presuntiva no reconocidos como diferencias temporarias. ¿Por qué no las reconocí? Porque no fui capaz de demostrar que podía generar rentas futuras para compensar esos activos.
Recuerden que las pérdidas fiscales generan impuesto diferido, pero las pérdidas calculadas de acuerdo con la norma fiscal, de acuerdo con la norma fiscal, y siempre y cuando yo sea capaz de demostrar que las puedo recuperar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya tenemos otras notas, como por ejemplo la nota del capital. Aquí esta es una nota que hay peleas, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. La NIF no obliga a colocar quiénes son los socios. Yo recomiendo en las empresas donde he ayudado a hacer estados financieros que coloquemos quiénes son los socios principales o los accionistas. Lo hacemos más por un tema de transparencia, no obstante, preferimos colocarlo. Si usted no lo quiere colocar, pues ya son decisiones, no es obligatorio colocarlo. Aquí estamos recomendando colocar cuáles son los socios, cuáles son las cuotas partes o las acciones y cuál es el porcentaje de participación. Aquí es importante colocar cómo está conformado el patrimonio. Vamos a decir que el patrimonio lo conforman tantas acciones ordinarias, o si hay preferenciales lo vamos a decir, cuál es el valor nominal de esas acciones ordinarias, y bueno, eso aplica para acciones o para cuotas partes también, ¿de acuerdo? Si se emitieron nuevas acciones o nuevas cuotas partes en el año, entonces vamos a decir, por ejemplo, como dice acá, en el año 2019 se emitieron 250.000 nuevas cuotas partes o nuevas acciones, entrando como socio el señor tal, o bueno, o aumentando la participación tal persona, ¿de acuerdo? Entonces, si hubo variaciones en el patrimonio, simplemente lo vamos a decir. Tenemos también la nota de la reserva legal. Es importante hacerla porque es un tema legal. Aquí estamos colocando de acuerdo con disposiciones vigentes en Colombia, la compañía debe constituir una reserva legal apropiada. Barón, Sí, señor. qué pena lo interrumpo. Es que veo otra pregunta alrededor del tema que nos formulan por Facebook. Abel Adam. Las equivocaciones en la transcripción a las notas de las cifras tomadas de los estados financieros son errores que deben evaluarse según lo dispuesto en los marcos técnicos normativos aplicables. ¿De qué manera se debe hacer esto? No, es fácil y eso pasa. Hay gente que se equivoca al pasar la nota porque muchas veces la pasan manual o la hacen en un Excel, la copian y la pegan, luego actualizan la nota y se les olvida pasarla al Word, por ejemplo. Cuando eso sucede, pues simplemente en el otro año lo que hago es reexpresar ese comparativo y voy a colocar una notica, en este caso, que las cifras del año anterior se cambiaron, se modificaron por un error litográfico o un error específico al momento de digitar las cifras del periodo. Pero pues sí, hay que hacerlo, solamente haga una anotación. Eso no quiere decir que sea una reexpresión de estados financieros total, pero sí es un error que estás corrigiendo de manera inmediata y de manera sencilla. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como les decía la reserva legal en este caso, vamos a explicar en qué consiste y vamos a explicar cómo la cumplimos. Es decir, si durante el año 2019 y durante el año 2018 se acumularon reservas legales durante ese periodo o si se utilizaron para subsanar pérdidas o cómo se utilizaron. O si se mantuvieron, porque hay entidades que dicen ya llegué al 50%, no tengo por qué hacer más reservas legales. O simplemente, como pasa con las SAS, que dicen yo no estoy obligado a hacer reserva legal, entonces yo no tengo por qué poner esta nota. Entonces, obviamente, recuerden que las SAS no están obligadas a hacer reserva legal a menos que los estatutos lo digan. Entonces, si los estatutos lo dicen, pues nos va a tocar hacer la reserva legal y pues decirlo. La recomendación es que una SAS no la obliguen a hacer reserva legal, porque al ser voluntaria, pues yo puedo hacer cualquier reserva que quiera. Puede ser por encima o puede ser por debajo. Muy bien. Es una nota de reserva legal que es necesaria para sociedades anónimas, para sociedades limitadas y ese tipo de entidades. Tenemos también la nota de hechos posteriores. Ustedes ya saben que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió una orientación, que es la orientación técnica número 18, que tiene que ver sobre temas del COVID-19. Es una orientación que personalmente recomiendo que se la lean. Puede ser útil para estudiantes, para contadores, para todas las personas que estén encargadas de los estados financieros. Esta nota de hechos posteriores, básicamente, en el año 2019, si no hemos hecho los estados financieros, pues vamos a decir simplemente que hubo una emergencia económica relacionada con la pandemia
que vamos a mirar en qué cosas le ha afectado a la entidad, pero no necesitamos hablar de pérdidas, no necesitamos todavía decir nada de eso. Es muy prematuro hoy hablar de que las entidades están deterioradas. Es muy prematuro hoy hablar que las entidades se van a quebrar. De hecho, yo le voy a decir algo. Usted se quiebra cuando se queda sin dinero y cuando queda sin el respaldo de los accionistas. Si una entidad está quebrada y los accionistas dicen que la van a apoyar, pues la entidad puede tener dificultades económicas, pero la entidad, a través del apoyo de los accionistas y socios, cumple la hipótesis de negocio en marcha. Quien decide si una entidad cumple la hipótesis de negocio en marcha o no, no es el revisor fiscal, no es el contador, a veces ni siquiera es el gerente. Esa es una decisión mancomunada. Mire que ustedes pueden ver el caso de una aerolínea importante que se fue en capítulo 11 en Estados Unidos. El revisor fiscal lo único que dijo es que habían incertidumbres que tienen que ver con la hipótesis de negocio en marcha, pero él no determinó que la empresa no iba a continuar en marcha, porque eso no es responsabilidad de él. El revisor fiscal puede no estar de acuerdo con la decisión de la entidad, pero el tema de la hipótesis de negocio en marcha muchas veces le corresponde al alto gobierno de la entidad, y en algunas ocasiones ese alto gobierno de la entidad también son los accionistas. ¿Son los accionistas los que lanzan el salvavidas o son los accionistas los que dicen no vamos más? Muchas veces el gerente es un empleado el cual pues sigue órdenes y con plata o sin plata, hay entidades que tienen plata, pero los accionistas le dicen no vamos más, nos vamos a liquidar. Y el gerente dice no, pero podemos continuar. Y los socios le dicen no, no vamos a continuar. Pues ahí no se cumple la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, es muy prematuro hoy decir si las empresas se van a quebrar, si no se van a quebrar, si cumplen o no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Lo mejor es colocar en los hechos posteriores en qué ha afectado negativamente el COVID-19. Puede ser que hayamos vendido menos, puede ser que la tasa de cambio se haya subido mucho y yo tengo pasivos en el exterior, los cuales me están haciendo dar una pérdida por diferencia en cambio. Puede ser que vivo de acciones en entidades que cotizan en bolsa y el precio de esas acciones se ha caído y entonces he tenido que registrar una pérdida, pero pues eso no tengo por qué ser tan detallado, solamente explico cuál es el impacto del COVID-19, pero no tengo por qué hacer ningún ajuste a diciembre 31 del 2019 relacionada con esta cifra. Muy bien. Pues eso lo van a ver en la orientación 18 del COVID-19. Hay otra nota que tenemos que hacer, la cual a muchos no nos gusta o no les gusta, o se la saltan, porque cuando uno está haciendo el estado financiero, esta nota se la salta. Se llama transacciones con partes relacionadas. Puede ser diferente a lo que establece el Código de Comercio, que dice que tenemos que presentar las transacciones con socios, accionistas y subordinadas. Estas son transacciones con partes relacionadas. Si escuchan un pito al fondo es porque estamos con la olla pitadora en mi casa, entonces pido disculpas por eso, ya se cayó la olla pitadora. Entonces, transacciones con partes relacionadas. ¿De qué debo revelar acá? Recuerde que una parte relacionada es el socio de la entidad, los socios claves, el personal clave de la entidad, el gerente, los miembros de la junta directiva, las esposas de ellos, los hijos de ellos. Si hay transacciones con ellos, yo las debo detallar. Ejemplo de esto, voy a detallar, la entidad tal es la única propietaria y controladora de la sociedad tal. Lo podemos colocar. O podemos decir, tal empresa es la controladora última de este grupo económico. Bueno, también lo podemos colocar. Hay otras notas como las siguientes. En 2019 la entidad tal tomó un préstamo por 100 millones de pesos del señor Pedro, el cual es su propietario. El préstamo genera interés a una tasa del 10% efectivo anual con pagos mensuales. En el 2019, el préstamo generó un gasto por interés de tanto. Por favor, aquí coloquemos la verdad. No vamos a colocar acá que el préstamo se paga en 3 años y mentiras que eso sabemos desde el inicio que no se paga a 3 años. No, si el préstamo no se paga, entonces coloquemos. En el 2019 recibimos un préstamo del señor Pedro por 100 millones de pesos. Ese préstamo no tiene una fecha de vencimiento acordada y sobre ese préstamo el señor Pedro no va a cobrar intereses. Entonces
usted simplemente lo que va a colocar acá es las transacciones, va a detallar en qué consisten esas transacciones y punto. Aquí también vamos a colocar dentro de la nota cosas como esta. A diciembre 31 del 2019, el valor que se le debía a tal persona era por tal valor. La entidad tiene la obligación de cancelar el préstamo y los intereses al 2022 o a tal fecha. El préstamo no tiene garantía o el préstamo sí tiene garantía. Coloquemos las cosas como son, que no nos pongamos a decir mentiras, ¿de acuerdo? Igual, también vamos a colocar si el socio fue fiador de la entidad, si el socio puso sus bienes para respaldar los préstamos de la entidad. O lo contrario, si es la empresa la que es fiadora del socio y si es la empresa la que pone sus bienes respaldando los negocios del socio. Hay que colocarlo, hay que revelar ese tipo de transacciones. Igual los arrendamientos. Es muy común que yo use la bodega del dueño, pero no le pague arriendo. En ese caso voy a revelar que uso la bodega del dueño, que no le pago arriendo, o por el contrario voy a revelar que sí le pago arriendo, ¿de acuerdo? Pero debo revelar esas transacciones. Igual, dividendos también, si se pagaron, pues los voy a decir. Voy a colocar también si hay restricción sobre el pago de dividendos o no. Bueno, hay algunos temas específicos relacionados con los dividendos. Y es, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues voy a colocarle que si yo le entrego dividendos a los accionistas, pues hay un efecto tributario. Y ese efecto tributario es como el que tenemos aquí en la pantalla, que no lo voy a leer, solamente para que ustedes lo conozcan. Y simplemente vamos a decir si hay restricciones, si no hay restricciones. Hay entidades que hacen préstamos con los bancos y dentro del préstamo dicen que no pueden repartir dividendos por 3 años o por 5 años. Bueno, eso hay que decirlo en las notas, que son los famosos covenant. O uno de los covenant, porque pueden haber mucha forma de covenant. O también en este caso, como les dije, el efecto fiscal de repartir esos dividendos. Eso hay que colocarlo en la nota a los estados financieros. ¿De acuerdo? Y casi que de las últimas notas, yo voy a colocar acá, es cuando yo hago ajustes al flujo de efectivo. Cuando yo hago ajustes al flujo de efectivo, recuerden que las normas de flujo de efectivo me dicen que en las actividades de inversión y financiación, yo solo voy a colocar rubros que afectaron efectivo. De tal manera que si yo compro un edificio en 1.000 millones de pesos, pero ese edificio lo compré con un préstamo de 800 millones, yo no puedo decir en el estado de flujos de efectivo que compré un edificio de 1.000 millones y que me prestaron 800 millones en actividades de financiación. Yo no lo puedo hacer. Tengo que eliminar esa operación y tengo que solamente decir que hubo una adquisición de propiedad, planta y equipo por 200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ese fue el valor que yo utilicé para comprar el edificio. Lo demás fue un préstamo. Entonces, eso no pasa por el estado de flujo de efectivo y ese tipo de ajustes, que son ajustes que no movieron la caja, que no movieron el efectivo de la entidad, lo vamos a colocar como la nota que aparece acá, donde decimos cuál es el dato contable, cuál es el dato presentado y cuál es el ajuste. En este caso, el ajuste lo estamos haciendo por comprar propiedad, planta y equipo a través de contratos de arrendamiento. Si yo adquirí propiedad, planta y equipo a través de contratos de arrendamiento, pues claramente no hubo efectivo para adquirir esos bienes. Por lo tanto, yo no puedo decir que utilicé flujo efectivo en ello. Entonces, mire el ajuste cómo lo hacemos. Dato contable, adquisición de propiedad, planta y equipo, 6.411 millones. Dato presentado, 2.949. ¿Cuánto fue el ajuste? 3.462. Dato contable, un nuevo préstamo por contrato de arrendamiento, 3.462 millones. Dato presentado cero, ajuste, 3.462. El ajuste quedó neteado, ¿no? Lo que en un lado quito, en el otro también lo elimino. Entonces, ese es un ejemplo también de ajustes al flujo de efectivo y si los tengo, pues lo voy a colocar en una nota a los estados financieros. Bueno, pues básicamente eso era lo que teníamos para hoy. Espero que la olla pitadora no los haya afectado demasiado en el sonido. Eso es parte de los efectos, doctor Zuluaga me perdona, de editar desde la casa, ¿no es cierto? Eso es para que quede claro que no está grabada esta conferencia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haríamos para la edición del video? O sea, el enlace, pues no hay problema. Si tenemos el brief, no hay problema. O sea,
Texto. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o si quieren que miremos algo adicional. Carlos, no sé si hay alguna pregunta o... Veamos, doctor Barón. Hoy hubo poquitas preguntas y Luis Raúl Uribe no apareció, no sé qué le pasó al hombre. Sí apareció. Por aquí tengo un comentario de él que Ya dice, iba a escribir. muy buena explicación sobre las notas y su contenido. Como siempre, muy concretas, claras y entendibles. Pero se formula una pregunta, pero ¿quién las va a elaborar si a muchos contadores públicos lo sacaron y llevan más de 3 meses sin recibir pago? Bueno, ese es un tema complicado. Yo lo que le digo, mi consejo personal a los contadores es, nosotros tenemos que volvernos socios estratégicos de los empresarios, hay que hablar con ellos, es importante hablar con los empresarios cara a cara. Yo particularmente he prestado algunos servicios gratis en empresas que han estado en crisis, pues no ahorita que estoy en el consejo, sino antes, porque uno de alguna manera conoce la empresa. Cuando una empresa está en crisis, es importante hablar con los empresarios y si es necesario que uno le reduzcan los honorarios por un tiempo, pues, o eso puede sonar como antiético, no, pero yo les digo una cosa, siéntense a hablar con ellos, hablen por teléfono, si es necesario hacer ajustes en sus honorarios temporales, háganlo, pero háganle entender a su cliente que él no es un cliente más, que es alguien que le importa. Ese cliente se vuelve a recuperar, es un cliente que vuelve a hacer dinero, es un cliente que vuelve a mover la economía y seguramente es un cliente que va a estar agradecido con usted y va a ser un cliente que va a seguir siendo su cliente por muchísimo tiempo porque se dio cuenta que cuenta con un contador que no solo le interesa cobrarle sus honorarios, sino que en verdad le interesa a la entidad. Yo sé que no son situaciones fáciles, no todos tenemos los mismos privilegios que yo tengo, pero es hora de acercarnos a los empresarios, es hora de entenderlos más y tal vez arraigar a futuro nuevos contratos con ellos. Bueno, doctor Barón, pues de antemano muchísimas gracias por estos minutos, por esta hora que nos dio en charlas con Actualícese. Les recordamos a todos nuestros usuarios que el doctor Barón hizo una exposición sobre las recomendaciones en la elaboración de las notas a los estados financieros en empresas de los grupos 2 y 3. Doctor Zuluaga, ¿le gustaría comentar algo al respecto? No, magnífico. Repito, eso es una información muy interesante y de la cual tenemos que agradecer al doctor Leonardo Barón y hacerlo conocer en las universidades, que generalmente eso no tiene una explicación así. Si en las universidades le colocaban a unas diapositivas y dibujaban explicando cada nota, sería brillantísima la exposición de cada profesor. Pero resulta que simplemente le dicen a uno, vea, ahí están las notas, y simplemente mírelas. Y muchas veces no se analizan por ninguna parte. Muchas gracias, doctor Leonardo. Gracias. Bueno. Los invitamos a todas las personas que hoy nos acompañaron. Estaremos mañana también en otra charla a partir de las 11 de la mañana con Carlos Lemos Rodríguez. Su tema será énfasis a las normas tributarias a aplicar en el subsidio a la nómina. De antemano, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy, al doctor Barón. Muchas gracias, doctor Zuluaga, y nos reencontraremos entonces el día de mañana, recuerden, a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Bueno.